a un nuevo vídeo en mi canal. Soy Gemma Carolina y me encuentro en Guinea Ecuatorial, el único país de habla hispana del continente africano. Voy a recibir la visita de una persona súper importante, de una mujer, una activista que lucha con los derechos de la mujer en mi país. Es escritora igualmente, y pues voy a hacerle una entrevista para hablar un pelín sobre lo que conmemoramos nosotros el 25 de noviembre, que es la lucha contra la violencia de género. Vamos a hablar un poco sobre los temas. Y pues nada, espero que os vaya a gustar el vídeo. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que queráis saber de mí o de mi país, podéis dejarlo pues por aquí en la sección de comentarios, y yo encantada voy a hacer lo posible para proyectaroslo. Hola Lisa. Hola Gemma, ¿qué tal? Muy bien, como ya dije en la entrevista, estoy encantada de tenerte aquí hoy en mi programa. Eres un ejemplo a seguir de mujer. Tu lucha con la violencia, la erradicación de la violencia de género es una pasada. Gracias por aceptar mi entrevista y vamos a sentirnos como en casa y hacer de esta charla pues lo más amigable posible. Yo soy Anita Ichaicoto Papori, soy estudiante de trabajo social en la UNED y soy investigadora, escritora y activista por los derechos humanos de la mujer en general, pero de la mujer africana en particular. Porque quiero que hablemos sobre lo que significa ese día para nosotras y lo que deseamos reivindicar, lo que deseamos conseguir al final del día. Sí, porque yo pienso que por el simple hecho de que seamos mujeres, el 25 de noviembre es un día reivindicativo y representa para todas las mujeres, en especial para las mujeres africanas, un arma de lucha, ¿no? Sí. Para poder crear un impacto social, sí. Visibilizar la situación real de la mujer, sí. Recalcar los acuerdos y los tratados pactados y diseñar nuevas estrategias para implementar nuevas soluciones a los problemas que se presentan en cuanto a violencia de género. Yendo un poco en el pasado, para aquella gente que no sabe de dónde sale la fecha esa, cuando empezó a ser reconocida, ¿nos podrías contar un poquito sobre la historia, sobre qué fue lo que ocurrió para que se dijese 25 de noviembre, día con la lucha de género? Conmemoramos la fecha del 25 de noviembre, que fue, tengo una chuleta un poco para tener muy claro lo que son las fechas y no equivocarme, sí. Porque esa es la resolución 48/14 que adoptó en general las Naciones Unidas por la eliminación contra toda forma de violencia contra la mujer, y eso fue porque el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal fueron asesinadas, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente por luchar por sus derechos. Ellas vivían en un entorno hostil, por eso fueron asesinadas. En representación y reivindicación se adoptó esta fecha. La violencia de género es básicamente todo tipo de violencia que se ejerza sobre una mujer por el simple hecho de ser mujer, con o sin su consentimiento. Nadie tiene el derecho de hacerte daño. Des tú tu consentimiento o no, es nocivo para ti. O sea que en general que se diga, es que me insulta y me hace bien porque así veo que se importa por mí, es porque tú tienes un problema como persona, porque no eres consciente del daño que te hace esta persona, y esta misma persona tiene otro problema porque está ejerciendo un tipo de violencia sobre ti. Entonces, ¿cuántos tipos de violencia podemos ver? Que te vistas de una forma, que adoptes ciertas posturas y actitudes sociales. Entonces, cuando sales de este rol, de estas normativas que han marcado, sufres un tipo de violencia, y eso es ahí donde suelo dar también la razón a los varones cuando dicen, nosotros también sufrimos violencia, y es verdad que se ha dado la batuta de poder, autoridad y responsabilidad social al varón. Crea una normativa en la que ellos tienen que vivir dentro de esta prisión, a la que salen se les automáticamente tachan. Ahí encontramos diferentes tipos de violencia, como lo puede ser la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar, que en África tenemos mucha violencia intrafamiliar e incluso normalizado, la violencia física, la violencia sexual y diferentes otros tipos de, esos son básicamente los peligros, la violencia económica,
pareja también. Sí. Y podemos identificarlos en cualquier área, en la Claro, laboral, perfectamente. amistades, pareja. Claro, en todas las esferas. Lo que pasa es que el nivel ecuatorial, que es de lo que a nosotros nos acontece, porque yo hablo con más propiedad en mi terreno, Sí. no porque no surjan en otros países, sino porque primero tienes que cambiar el entorno en el que vives, ¿no? Sí. Esas violencias están normalizadas y hasta cierto punto avaladas por nuestras costumbres y tradiciones. Que una niña menor de edad tenga a un novio legal y reconocido por la familia, eso se llama violencia intrafamiliar, porque esta niña menor de edad está sujeta a unos derechos de la infancia. Y si ustedes la permitís mantener una relación con un adulto, entonces ni la atendéis, no la estáis atendiendo, ese adulto se ve siendo padre y al mismo tiempo pareja. Esta niña no puede dar su consentimiento por el simple hecho de que es menor de edad en una relación sexual. Entonces está viviendo en un proceso de violencia intrafamiliar, pero que en nuestra sociedad En el cual todos somos partícipes indirectamente o directamente. Casi el 70% o incluso me atrevo a decir que más de los ingresos de las mujeres son destinados a gastos del hogar. Lo que significa que un hombre puede trabajar, invertir dinero en la familia y hacer construir sus casas, tener su negocio, pero si tú eres mujer, al final te das cuenta de manera consciente o inconsciente que todo lo que ganas acaba gastándolo en la familia. Sí. Entonces no tienes la economía para Esa poder independencia realizarte económica. como persona. Entonces Sí. se ha vendido una independencia económica cuando la construcción social Sí. impide. Es verdad, tú trabajas, tienes tu dinero, te sientes independiente económicamente, pero al mismo tiempo hay una estructura social patriarcal que obliga a que este dinero lo inviertas, que es lo mismo que han venido haciendo nuestras antepasadas. Han trabajado en la finca y al final todo ese dinero, todo ese esfuerzo Ha ido para sí. ecuatorial tienen una triple responsabilidad. ¿Cuáles son? Entonces, un libro de Dominique Mera, una escritora de la época franquista en España, ella describió una situación que se sigue viviendo a día de hoy, que en su libro El tiempo de las mujeres, ella dice que ni las estructuras sociales ni el entorno gubernamental se han adaptado a la realidad del tiempo cambiante de la mujer. Y yo lo adopto a Guinea y es así, Es verdad. porque las mujeres han ido a la escuela, se han formado, consiguen un empleo y tienen que rendir en el trabajo. Deben demostrar que son capaces de Son trabajar. válidas, sí. Pero cuando llegan las 4 de la tarde, yo hice una encuesta por mi puesto de trabajo un poco y a las 3:30 ya todas las mujeres están pensando en qué voy a cocinar o por lo menos en qué es lo que me voy a encontrar en mi casa. Entonces básicamente en las últimas horas de trabajo ya estás queriendo apresurar porque tienes una responsabilidad que asumir en el hogar. Entonces ya hablamos de responsabilidad laboral, de responsabilidad doméstica, donde te ocupas de los niños, de bañarlos, de educarlos, de que aunque tienes una trabajadora, de que esto esté en orden, de que esto y lo otro, y al mismo tiempo tienen otra responsabilidad social, comparado con los varones que solo tienen que ocuparse por sus empleos y por la responsabilidad social. Entonces, al no estar la responsabilidad del hogar compartida, eso genera que la violencia de género genera al mismo tiempo que los niños que crecen en esos hogares desarrollen actitudes nefastas y luego acaba con palabras como los 8 machetes, lo que no son meras palabras, son realidades. Sí, realidades que vivimos todos los días. Eso demuestra que la violencia de género es nociva tanto para la sociedad como la mujer, pero al mismo tiempo lo es para el hombre. En 2018, previo a la COVID, las feministas africanas que llevan mucho tiempo planteando que debe haber una línea de feminismo africano, porque las mujeres africanas, aunque suframos violencia, no vivimos en las mismas condiciones que las europeas. Exacto. Nuestras Ellas tienen condiciones bastantes son leyes que las particulares. amparan y esas leyes realmente las ejerce el gobierno. Así Pero es. aquí quería preguntarte, ¿qué leyes crees que deberíamos nosotras exigir para sentirnos un pelín más amparadas por la gente que nos debería proteger en este caso? Muy bien, a esta línea voy. Entonces las feministas africanas han hecho en este marco en el que dices un estudio para solucionar este mismo problema y han estado ejerciendo un tipo de presión a los jefes de Estado porque al final son ellos los que al final tienen que regular
la convivencia de las personas dentro de sus estados, ¿no? Entonces, a raíz de esto han habido muchas convenciones y se han ratificado y se han firmado acuerdos y se han ratificado también. Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Maputo, que han firmado varios gobiernos, entre ellos Guinea Ecuatorial, pero yo quiero destacar uno que es el último y que en ello estamos ya presionando, porque después de haber ratificado la Declaración de los Derechos Humanos, la Carta Africana, el Tratado de Maputo y todos los otros recursos que tenemos para luchar contra la no violencia, nos hemos dado cuenta que los varones han considerado que es una problemática solo de mujeres. ¿Sí? Por tanto, bueno, son ellas las que sufren violencia de género y que presionen. Pero las feministas africanas, que hay grandes feministas africanas y en Guinea Ecuatorial también tenemos, han demostrado que el machismo es malísimo para los varones, porque el machismo deposita la responsabilidad, la autoridad de la familia y la sociedad sobre el varón. Sí. Deposita el poder y el control de los recursos sobre el varón. Entonces, ¿qué pasa? Que tu hijo acaba sintiéndose él responsable de su familia, de proveer los gastos económicos y solventar de la familia de su mujer y de su familia que él mismo va a formar. Entonces se siente la obligación de solventar varios problemas y tomar decisiones, y muchas veces por hombría, no pueden consultar con otras personas. Por ejemplo, no aparentar debilidad. Sí. Por ejemplo, ¿cuántos hombres africanos van voluntariamente al hospital a hacerse el chequeo todo cada 3 meses o por lo menos en un año? No creo. Un porcentaje muy bajo comparado al de las mujeres, ¿no? Porque hay unas estructuras que han dicho, vosotros sois varones y tenéis que vivir así. Entonces, psicológicamente, los hombres también aparecen dañados, lastimados. Por eso vemos un alto consumo de alcohol en hombres y muertes prematuras en varones, porque cuando no pueden con esta responsabilidad que la sociedad está descargando y depositando sobre ellos, entonces al ser machos no pueden compartirlo porque tienen que demostrar ante el colectivo masculino que son hombres y tienen que demostrar ante el colectivo femenino que son hombres. Entonces se acaban desgastándose mental. Precisamente por eso se ha impulsado la Declaración de Kinshasa. La Declaración de Kinshasa fue firmada el 25 de noviembre de 2021 y trata sobre lo que es la masculinidad positiva, donde los jefes de Estado se han sentado y han dicho, somos varones, somos jefes de Estado y somos conscientes de que no podemos ser monstruos. Tenemos que utilizar nuestra masculinidad de manera positiva y luchar contra la violencia de género, porque al fin de cuentas es por nuestro propio bien. Ahora nos toca recordar a los jefes de Estado que esos documentos están ahí, ustedes lo han firmado voluntariamente, implementen acciones para que las mujeres vivamos de manera segura, para que las mujeres vivamos en igualdad, para que las mujeres tengamos derecho a la educación, y no solo a ir a la escuela, sino a que tú puedas ir a la escuela y no tengas presión social, presión familiar, presión económica, sino que puedas escalar al igual que un varón y llegar a espacios donde tengas la capacidad, la habilidad de poder competir y ganarte un lugar de poder y toma de decisión. Y claro, regular así nuestras estructuras. Y en esto no solo están los gobiernos, porque ahí tenemos a los líderes religiosos que contribuyen muchísimo a la proliferación del machismo, a los líderes tradicionales, porque al final son los que regulan las estructuras tradicionales en los pueblos, a los líderes comunitarios, que son los que viven las realidades y el día a día de su comunidad. Están los agentes de la sanidad, que son quienes reciben a los diferentes pacientes y pueden identificar qué pacientes llegan con casos de violencia. Están los miembros de la seguridad del Estado, que también tienen que implementar un circuito de protección para que las mujeres y las niñas puedan vivir de manera y en un entorno seguro, y está el gobierno que debe aplicar, implementar acciones para que los diferentes espacios, claro está la educación también, para que esos diferentes eslabones puedan ambos crear un clima de igualdad y empoderamiento de la mujer y la niña. No sé si tenéis cifras sobre el índice de sexualidad, de violencia sexual, violencia física que se puede registrar en el país, registrados en el país. Realmente en Guinea Ecuatorial tenemos un instituto
Nacional de Estadísticas, que es el INEGE, y que yo espero, por lo menos hasta ahora no he conseguido datos del INEGE en este campo, ¿no? Pero también es verdad que la UNFPA con el Ministerio de Sanidad, MINASIGE, han trabajado en un informe que van a publicar precisamente el día 8 o 9, van a publicar el trabajo que han hecho en materia de eso con consultoría, y se va a publicar el día 8 y 9 de diciembre en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero ¿en qué nos basamos nosotras para poder hablar con propiedad en materia de violencia de género, violencia sexual, física? Pues bien, muy sencillo. Si nosotros cliqueamos en la revista Ahora IG, que es digital, entren y pongan violación, entren en la página oficial de Ahora IG y pongan violación, y te sale un listado de casos de menores de edad violadas, de profesores que han violado a niñas, y todas esas noticias han salido por la prensa, o sea que no es ajena a las personas. Entonces tú haces un estudio y dices, de los casos que se han visibilizado, los casos de violación visibilizados entre 2019 y 2021, que es básicamente el momento de pandemia, créanme que estamos hablando de más de 25 casos. En Malabo, sí. Y si Malabo es una ciudad de, digamos, unos 400 o 500 habitantes, son cifras escandalosas. Sí. Entonces, tanto que ahora mismo, en lo que va del año 2022, los 6 últimos meses, para no equivocarme y dar más género, hemos perdido a 2 mujeres víctimas de violencia de género, asesinadas. Una que se llama Amor y ha sido asesinada y violada en su casa en Yumbili, y una que ha sido asesinada en su casa en Buena Esperanza. Para una ciudad tan pequeña, empezar a hablar, y un territorio pacífico como lo que es Guinea Ecuatorial, empezar ya a contar 2 muertes en un periodo escaso de 6 meses por violencia machista, es escandaloso para mí como feminista. Y debemos dejar claro que eso es lo que ha sido visibilizado. Es lo que se ha visibilizado. ¿Cuánto no se ha visibilizado? Ahí está. Entonces, para nosotras, no podemos esperar a que haya un genocidio para que empecemos a reaccionar. Tenemos ya, a partir de la primera muerte, que empezar a visibilizar. Por esto está este eslogan de la camisa que llevo, que dice abajo, por cada mujer ecuatoriana que muere a consecuencia de la violencia de género, la violencia no es la respuesta. Porque ya a partir de estas muertes tenemos que empezar a servir para que el gobierno también se dé cuenta que esta situación es alarmante, porque mañana puedo ser yo. Mañana puedo yo estar en mi casa, y es un dato muy relevante. No han sido asesinadas en la calle, no han sido asesinadas porque han estado caminando en la noche, en sus propias casas, que tu casa es tu espacio de confort, es tu lugar de seguridad. Entonces, si tú estás siendo asesinada en tu propia casa, es porque ya el gobierno debe saltar las alarmas. Son 2 mujeres, no queremos que haya más, no vamos a esperar a que haya una muerte de las hermanas Mirabal de Guinea, que serán las Sellán, que serán las Rejole, para que podamos tener un día de no violencia. Podemos implementar acciones desde ya, y en esto estamos todos, líderes comunitarios, líderes religiosos, líderes tradicionales, madres, padres de familia, todos, y también el gobierno. ¿Qué relación actualmente entre lo que hacéis ustedes, las activistas femeninas, con el gobierno? ¿Qué relación existe entre ambos gremios? Interesantísimo. El gobierno, y es una cosa que hay que aclarar, el gobierno lo que hace es proponer herramientas, aprobar herramientas. Por eso ustedes les proponen y ellos aprueban y también ratifican convenios. Ahora, al gobierno le corresponde también implementar estrategias, crear un circuito de seguridad. Le corresponde estas acciones a nosotras como ONGs, organizaciones no gubernamentales. Lo que hacemos es secundar las acciones del gobierno y al mismo tiempo presionar para que lo que no se está haciendo se implemente, ¿entiendes? Es una relación así con el gobierno. Tanto así que, por ejemplo, cuando se saca a la luz la posibilidad de que las mujeres puedan recibir un apoyo económico para implementar negocios,
no vamos a decir que no, No. porque entra perfectamente dentro de lo que es la lucha que nosotras estamos trabajando, Sí. que es la independencia económica de las mujeres. Porque si tú tienes un empleo y tienes un No vas a negocio, depender de es un doble estrés, pero al mismo tiempo es una ventaja Sí, que sí, tienes, ¿no? Porque puedes pagarte una empleada en lugar de que tú tengas que hacer los trabajos de Sí. casa y tienes independencia económica, luego se puede reducir un ciclo de violencia. Entonces, siempre y cuando que el gobierno ha implementado acciones que encajan dentro de lo que es la lucha contra la no violencia, hemos estado ahí para Sí, apoyar. Durante el 7M, que también cayó en el marco de la COVID, la ONPA pudo implementar con MINASIGE y otras organizaciones no gubernamentales un circuito contra la no violencia de género, un circuito de seguridad, donde en Bata una niña que está desamparada y tal, tenía a organizaciones en Bata a las que podía llamar, y la ONPA pudo con MINASIGE donar teléfonos móviles, un número de seguridad y tal, y funcionó. Lo que pasa es que después del 7M, esa estructura ya está paralizada. Entonces, ¿qué hacemos? Volver a presionar para que se adopte este circuito, a fin de que sea un circuito estable. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, hemos estado este mismo año en Bata haciendo un seminario en el marco de la ONPA, porque las ONGs son organizaciones sin ánimo de lucro. Sí. Entonces, no tenemos fondos para realizar actividades. Lo que hacemos es apoyarnos en estructuras, o en las estructuras gubernamentales como lo son los ministerios, o en las estructuras de las Naciones Unidas, o asociarnos con otras organizaciones para poder tener un recurso económico con el que movernos, ¿no? Entonces yo personalmente estuve dando un taller sobre cómo identificar casos de violencia en el marco de erradicación de lo que son las prácticas nocivas para la salud de la mujer, ¿no? Anita, justo hoy celebramos el 25 de noviembre, pero vais a tener como 16 días de activismo que finalizarán el 10 de diciembre. ¿Qué actividades tenéis pensado realizar durante estos días? El 23 de noviembre hemos empezado a dirigir un taller de escritura experiencial en género. Eso permite que las niñas puedan redactar sus experiencias, sus vivencias día a día, y si no las quieren contar en primera persona porque igual se sienten avergonzadas, no quieren que se las señale, pueden dar los personajes, crear una trama, tal de modo historia, para un poco visibilizar, ¿no? Sí. Aquellas situaciones. ¿Sería en anónimo? ¿Haría falta para ellas reflejar el nombre suyo? Por eso es un taller de escritura experiencial. Lo que queremos conseguir es que a partir de tus propias experiencias, Sí. no lo cuentes en primera persona, sino le pongas unos personajes, Sí. y esos personajes no tienen que ser necesariamente tú. Sí. Pueden ser animales, muñecos, personas de otros lugares que no tienen nada que ver con los tuyos. Sí, pero lo que digo es si se van a publicar esos escritos, Se van a publicar y si los van a escritos. reflejar los nombres de los autores, porque pueda que ellas no quieran todavía dar su nombre. El taller en principio no contempla que se pueda publicar en un manuscrito. Okay. Pero si del taller, porque es la primera experiencia que vamos a tener con las niñas aquí en Bata, y si en el taller vemos que las niñas sacan buenos textos, podemos motivarlas a publicarlo, Claro. ¿vale? Otra actividad es la conferencia que vamos a tener precisamente hoy sobre la literatura ecuatoriana, la literatura como una herramienta contra la violencia de género, porque nos hemos dado cuenta que la mujer africana igual cuando la pasa algo es difícil que lo exprese verbalmente, pero puede utilizar todos los mecanismos. Por ejemplo, si tú escuchas las músicas folclóricas de nuestras mamás, yo soy bubi, cuando tú escuchas a una mamá bailar y cantar cachar, si escuchas el significado de lo que está canta, expresando lo que siente. te das cuenta que sí, es un mecanismo de expresión. Entonces, es conseguir que la que pinta, que se exprese pintando. Por ejemplo, ese es un cuadro de un no sé si se coge, o ese es un tambor. Sí. El tambor por ejemplo, tiene un significado, tiene una temática. No es lo mismo que esté aquí que esté en una cocina. No es lo mismo que tú pintes un cuadro con este tambor y una mujer sentada sobre el tambor. Sabemos que en muchas tradiciones las mujeres no tocan el tambor. Sí. Entonces ya
sea que tú pintes un cuadro con una mujer tocando el tambor, Estás lanzando un mensaje diferente. Sí, o sea, lo que queremos conseguir es que yo, por ejemplo, en este caso la conferencia la he enfocado en la literatura porque soy escritora y empleo este medio ¿para qué? Para poder expresarme. Y ese es el objetivo. Otras actividades son básicamente que las personas pueden comprarse la camiseta. Nosotros compartimos el logo. De hecho, voy a pedir que me traigan la camiseta. Nosotros podemos compartir el logo. Lo muestras a la cámara, por favor. Sí, el logo lo hemos... Muchas gracias. Como veis, esa es la campaña de la lucha contra la violencia de género en Guinea Ecuatorial. Y tiene un lema muy importante que pone: por cada mujer ecuatoriana que muere a consecuencia de la violencia de género, la violencia no es la respuesta, ¿no? Y tiene una mano y un símbolo de luto. Pues la mano está en medio, empujando el símbolo de luto, enseñarle stop, muertes por violencia de género. ¿Y eso por qué? Porque este año hemos tenido la pérdida de estas mujeres y no podemos pasar por alto esto porque son ecuatorianas, estamos con ellas y seguimos sintiendo esa pérdida, ¿no? Y yo te voy a entregar esta camiseta para que también seas parte de esta campaña. El logo circula por las redes. La idea es una campaña digital para que todas las mujeres puedan tener el logo en su perfil de WhatsApp, en lo que pasan los 16 días de activismo, al mismo tiempo que puedan tener la camiseta y la utilicen en espacios públicos para que llame la atención y la gente pueda leer y preguntar. ¿Esto qué es? Y el hecho de preguntar es bastante, porque tú le estás dando la respuesta a una persona que quizás no es consciente de lo que me acaba de contar. Y otras actividades que van a realizar, como a nivel de Adarve Motiva, Irma, y somos parte del mundo, y también lo que es la Casa de Cultura de Batoicopo, nos hemos asociado para poder trabajar en el marco de esta campaña, porque también es verdad que el colectivo LGTBQ+ de Guinea Ecuatorial hay mujeres trans y no dejan de ser mujeres porque sean transexuales, se identifican como mujeres en género y por tanto la sociedad las acoge, nosotros por lo menos las acogemos tal cual, porque el derecho a la libertad sexual es un derecho humano. Entonces nos hemos asociado para trabajar en este marco también con la plataforma Locos por Cultura, LPC, a quienes doy muchas gracias, y también agradezco a el Centro Cultural de España en Bata, porque nos ha podido brindar este paraguas, ¿no?, sobre las jornadas literarias para que también podamos movilizar esa temática. Se van a implementar muchas acciones, seguramente la Embajada de Estados Unidos también, que colaboramos mucho con ellos, el Centro Cultural de España en Malabo, me consta también que van a realizar presentaciones documentales, algunas actividades en el marco. Entonces será un periodo en el que en esos 16 días de activismo va a haber unas excesivas actividades de género. Nada nunca es excesivo cuando se trata de luchar contra la violencia de género. Quiero que utilices esta plataforma ahora para lanzarles un último mensaje a todas esas mujeres, niñas, adultas que nos están viendo y están como ahora realmente dándose cuenta que estoy sufriendo de violencia de género, pero hasta ahora no me había dado cuenta. ¿Qué mensaje las querrías lanzar ahora mismo, mirándolas a ellas? La violencia no es la respuesta. Quiere decir que no es normal que tú estés pasando por un ciclo de violencia. ¿Qué haces? Expresarte. La libertad de expresión te permite comunicarte y la comunicación es la herramienta que necesitas para saber qué es lo que me está pasando, cómo y hasta qué punto esto me afecta, qué puedo hacer ante mi situación. Pero si no te comunicas, no sabemos qué es lo que te pasa. Por eso nosotros te estamos instando a que hables, a que te juntes en espacios en confianza y des voz a aquella situación por la que estás pasando, para que nosotras te digamos qué tipo de violencia es y que podamos castigar a la persona que está. Nosotros no castigamos, pero podemos apelar, podemos elevar tu situación ante los órganos competentes, y al mismo tiempo en muchos casos los agresores no son conscientes. Exacto. En muchos casos porque se ha normalizado la violencia de género, así que no quiere decir que si el compañero te acosa es consciente de que lo que te está haciendo es acoso, no. Igual ustedes dos podéis pasar por un proceso de terapia y hay muchas organizaciones dispuestas a apoyar de manera gratuita.
La violencia no es la respuesta ni del lado masculino ni del lado femenino. Y para los varones que me están siguiendo, por favor, únanse a la campaña sobre la masculinidad positiva. En otros países africanos se están haciendo grandes cosas, los varones están protagonizando lo que es la campaña de la no violencia de género, y en Guinea Ecuatorial necesitamos a más hombres a favor de una sociedad en igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anita, por haber compartido este tiempo conmigo. Os deseo muchísima suerte, que sigáis consiguiendo grandes cosas, que yo siempre estaré aquí para apoyar en lo que fuera, y mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por este espacio que tienes. Espero que sea muy acogido aquí a nivel nacional e internacional, porque es una herramienta, ¿no? Y además eres parte de esas actividades, porque estás brindando un medio en el que no solo te estás expresando, sino estás dando oportunidad a otras personas a que se expresen. Entonces, mis sinceros agradecimientos. Gracias. Gracias.